Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias ahí en Mateo 5. Me parece que ya al inicio del servicio de la capilla lo buscaron y lo leyeron. Y voy a ser bien honesto, cuando estaba pensando en lo que quería exponer, en mi mente estaba Mateo 5 constantemente, pero al mismo tiempo me da un poco de miedo. Porque hablar de un pasaje, bueno, y voy a decirlo por mí, ¿verdad? No sé si sea el caso con ustedes, pero cuando yo empiezo a escuchar que alguien va a dar un mensaje de un pasaje que yo ya conozco, que quizá he estudiado, normalmente me puedo distraer con facilidad. Como que pierdo el enfoque y empiezo a divagar. Espero que no sea su caso, ¿no? Quizás yo soy el único pecador en ese sentido, pero realmente esos son uno de los temores que yo tenía, porque Mateo 5... lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Yo sé que ustedes lo han estudiado o lo han escuchado en varias predicaciones, pero también pasó por mi mente el hecho de que al final es Dios quien hace la obra, es Dios quien toca nuestros corazones a través de un mensaje, a través de su propia palabra, y es nuestra decisión poner o no poner atención. Así que descanso en eso. Oré bastante para que estuviéramos concentrados durante el mensaje. Y bueno, ahí ya estamos todos en Mateo 5. Vamos a leer versículos 1 y 2 para dar un poquito de contexto a lo que vamos a estar viendo. Dice así, versículo 1 y 2, viendo la multitud, subió al monte. Estamos hablando del Señor Jesús, ¿verdad? Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Dice que viendo la multitud, el Señor Jesús sube al monte. ¿En qué región estaba el Señor Jesucristo? Estaba en Galilea. Subió a alguno de esos 12 montes famosos de esa región. Y cuando sube ahí dice que pues se acercó la multitud y sus mismos discípulos. Había gente de Galilea, obviamente por ser la región, había gente de Decápolis, de Siria y de sus alrededores. Entonces toda esa multitud se acercan al Señor Jesús y él sube al monte y dice que sentándose vinieron a él sus discípulos. Y es interesante porque normalmente y en nuestros tiempos, cuando alguien va a dar un mensaje, en este caso yo, ¿verdad? Ustedes se sientan y yo soy el que se levanta. Pero en esa época, cuando un maestro iba a dar un mensaje, una enseñanza, una cátedra, lo que hacía era sentarse. Y entonces las demás personas se acercaban a él y ponían atención a lo que iba a decir. Entonces el Señor Jesús hace esto. Se sienta, vienen a él sus discípulos y sus discípulos eran como ese público principal al que el Señor Jesús se iba a dirigir, pero también estaba la multitud. Entonces viene toda esta gente, se pone ahí cerca del Señor Jesús y empieza a dar las bienaventuranzas. Y antes de entrar en el asunto de las bienaventuranzas, es importante entender tres cosas, bueno, más cosas, pero vamos a hablar de tres relevantes antes de estudiar las bienaventuranzas. Primero, el lenguaje del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo, a través de las bienaventuranzas y a través del Sermón del Monte en general, usa mucho lenguaje que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, las personas que estaban escuchando entendían, estaban familiarizadas con lo que se estaba hablando. Bueno, nosotros también tenemos estudio del Antiguo Testamento. Seguramente las cosas que dice el Señor Jesús tienen mucha conexión con el Antiguo Testamento. Segundo, la palabra bienaventuranza, creo que sabemos cuál es el significado. Es una palabra que significa felicidad, muy feliz, muy dichoso, muy alegre. Y tiene que ver con un sentido más interno. No es una persona que se la pasa riendo todo el momento, sino es alguien que internamente se siente gozoso, se siente dichoso, feliz, a pesar de las circunstancias que está viviendo. Entonces, esa es la segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta. Y el asunto del reino de Dios es algo que también nosotros debemos de tomar en cuenta cuando estudiamos las bienaventuranzas. El Señor Jesucristo está anunciando su reino, está hablando de su reino. Y eso es básicamente el Sermón del Monte. Es una introducción, una idea para que la gente supiera lo que era el reino. Y el Señor Jesús lo viene anunciando desde antes. Entonces tenemos estas cosas que tomar en cuenta para entrar ahora sí al asunto de las bienaventuranzas. Y por todo esto, por todo lo que les acabo de mencionar, el título de este mensaje se llama Ciudadanos del Reino. Así que vamos a leer versículos 3 al versículo 12 para entrar a las bienaventuranzas. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas son las bienaventuranzas que presenta el Señor Jesucristo. Y pensando en el tema ciudadanos del reino, el primer punto que quiero mencionar, que involucra todas estas bienaventuranzas, es las características del ciudadano del reino. ¿Cuáles son esas características que un ciudadano del reino tiene? Bueno, son las que acabamos de leer y vamos a entrar a detalle, un poco a detalle porque son muchas, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco acerca de cada una de estas características. Y empieza en el versículo 3 con los pobres en espíritu y dice: bienaventurados, dichosos, alegres, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este es un término que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento para referirse a un estado interno, una situación interna, una situación de sumisión, de total sumisión y humildad ante Dios. Normalmente nosotros relacionamos la pobreza con falta de dinero, ¿no? En general ese sería como el ejemplo más claro cuando pensamos en pobreza. Nos falta dinero, entonces soy pobre. Bueno, aquí no es que una persona le falte espiritualidad, no está hablando de eso, porque ¿cómo va a ser dichosa una persona que le falta espiritualidad? Obviamente se está refiriendo a una situación interna de estar dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, de estar dispuesto a humillarse delante del Señor. Esa es la actitud de una persona que es pobre en espíritu, que está dispuesto a hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque esta persona entiende quién es el rey, entiende a qué reino pertenece esta persona y quién es el que manda ahí. Entonces se somete, se sujeta y responde a las peticiones del rey. ¿Por qué es tan difícil para nosotros vivir de esta manera? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué en muchas ocasiones se antepone nuestra humanidad, nuestro egocentrismo, por encima de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos? Y creo que la respuesta más sencilla sería porque no estamos constantemente recordando ni quiénes somos ni quién es Él. Se nos olvida. Olvidamos quiénes somos nosotros, a quién le pertenecemos. Olvidamos que somos parte de la ciudadanía del reino y por eso no nos sujetamos ni nos sometemos al Señor. Y dice ahí que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, y no solo en un aspecto de cuestiones futuras, sino es en el presente. Ya de ellos es el reino de los cielos, ya les pertenece el reino de los cielos a los pobres en espíritu. Escucha esta frase: el verdadero sentido de su pobreza es el comienzo de su riqueza. Cuando uno es consciente realmente de quién es, entonces entiende lo que tiene también. Cuando tú sabes quién eres y que debes someterte al rey, entonces sabes lo que tienes, sabes a quién le perteneces. Así que cuando realmente estás dispuesto a someterte completamente a Dios y ser humilde delante de Él, es cuando entonces eres consciente de lo rico que ya eres tú. Segunda característica, los que lloran, versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este versículo no debería interpretarse con un sentido de sufrimiento. No lloras porque te duele. Sí, obviamente nosotros lloramos porque nos duelen cosas, ¿verdad? Pero no va en ese sentido. No es que te duele algo, sino va muy de la mano de la primera, de los que son pobres en espíritu. Cuando eres consciente de quién eres, debes de expresarlo de alguna manera. Y en ese sentido tiene que ver el asunto de llorar. Bienaventurados los que lloran, porque entonces, ¿qué pasa con ellos? Exactamente, eso es lo que va a pasar con ellos. Y dice ahí que ellos recibirán consolación. ¿Cómo es que reciben esa consolación? Bueno, no somos realmente nada nosotros delante de Dios. Cuando tú entiendes que no eres nada delante de Dios, pero que al mismo tiempo eres importante para Él,
es cuando percibes la consolación que Él te puede dar. Cuando tú estás delante del Señor con tus aflicciones, con tus problemas, y eres consciente que no hay manera en que tú puedas hacer algo por eso, y se lo entregas todo a Él, entonces el Señor te responde con su consolación. Ahí es cuando entra el asunto de la consolación. ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo puedo con este problema, yo voy a salir adelante? Falta de humildad. Mucho orgullo hay ahí. Pero cuando realmente entendemos quiénes somos, que somos pobres, que no tenemos nada delante del Señor y que Él es el que nos puede sacar adelante a nosotros, la consolación entonces viene a nosotros. Es cuando el Señor actúa y nos da de su consolación. El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este versículo, al igual que ya los otros dos, van referente al Antiguo Testamento. Todo está conectado en ese sentido. Y dice que la mansedumbre en el hombre es un estado de ánimo contrario al orgullo. Una persona mansa va totalmente al contrario de un espíritu peleador o vengativo. No se relaciona en ese sentido. Más bien acepta, y pongan atención aquí porque el manso acepta la injuria y es consciente del fraude que otras personas le pueden hacer y de la humillación que puede recibir por otros y se controla y no dice nada. ¿Quién es el ejemplo más claro para nosotros de la mansedumbre? ¿Quién se dice a sí mismo que es un ejemplo de mansedumbre? El Señor Jesús, ahí en Mateo 11:29. Y el Señor Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y es interesante porque uno podría decir, ay, pareciera que está como presumiendo algo, pero no, o sea, la indicación es que lo veas para que aprendas, para que sepas cómo es el carácter de una persona que es mansa, para que conozcas esta característica, pero no solamente por quién lo hace, sino porque tú también puedes hacerlo, puedes vivir en mansedumbre. Pero la realidad es que nuestra respuesta normalmente en situaciones así es, yo no puedo quedarme callado. No puedo simplemente dejar pasar la situación. Un espíritu ahí, una situación, un deseo de venganza, de justicia, de inconformidad se despierta en nosotros y queremos que se nos haga justicia, según lo que para nosotros es la justicia. Y eso es muy triste. Cuando yo me acuerdo de esta parte, cuando estaba estudiando esta parte, me acordé de varias situaciones que yo pasé el año pasado aquí en el seminario. Muchos de ustedes venían a mi oficina con este deseo de justicia, deseo de que se cumplan mis anhelos, deseo que las personas que me hicieron mal sean reprendidas, ese tipo de deseo. Y no encontraba yo en esa parte la mansedumbre. Ahora, yo sé que a lo mejor suena muy personal hacia ustedes, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, pero esto va totalmente identificado conmigo. Yo mismo en muchas ocasiones no actúo con mansedumbre. Quiero la justicia así en mi vida. No me puedo quedar callado. No lo puedo hacer. No cabe en nuestras cabezas. Pero el Señor Jesucristo, en los momentos más duros que vivió en esta tierra, de injusticia hacia Él, fue cuando mostró más mansedumbre. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Eres consciente de que el Señor Jesús te dice que aprendas de mí porque soy manso y humilde de corazón? Y Él te dice cómo es una persona que es mansa, que en los momentos más difíciles se somete, se queda callado. ¿Te das cuenta de eso? No sé si por tu cabeza pasa el hecho de que ese ejemplo es el que tú debes de estar siguiendo, no lo que hacen todos los demás. Porque todos los demás reaccionamos. Todos los demás en una situación así vamos a quejarnos y decimos y mis derechos y esto, y es que soy hombre y se me debe de tratar de esa manera, y es que soy mujer y se me debe de tratar de esa otra manera. ¿Y la mansedumbre? ¿En dónde la ponemos? No cabe, ¿verdad? En nuestra manera de pensar no entra. Bueno, dice el Señor Jesús que los mansos recibirán la tierra por heredad. Se podía interpretar esta parte como un lugar específico. Y seguramente el público del Señor Jesucristo era consciente de que muy posiblemente se estaba refiriendo a la misma tierra de Israel.
¿no? Esa tierra que había sido prometida a Abraham y que poco a poco pareciera que se iba cumpliendo, ¿no? Y quizá llegaron a su máximo esplendor en los reinos de David y de Salomón. Pero poco a poco fueron perdiendo la tierra. Poco a poco se fue desviando esta situación, se fue perdiendo. Y ya para los tiempos del Señor Jesucristo, pues ya no se tenía lo que se había prometido. Entonces, cuando Jesús dice estas palabras, seguramente estas personas estaban pensando en la tierra que faltaba todavía. ¿Y cómo se conquista una tierra? Pues la respuesta es peleando. Esa sería, en guerra. Pero es interesante porque mientras estos hombres que estaban escuchando, estas mujeres que estaban ahí, eso es lo que querían a un rey que viniera y peleara por ellos y les regresara a la tierra, aparece Jesús. En la escena aparece Jesús y les dice, son los mansos los que van a recibir esa tierra. No tiene sentido lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero ¿saben por qué no tiene sentido? Porque Él nos está refiriendo al reino que nosotros conocemos. No se está refiriendo a este mundo. Y Él lo dijo, se lo dijo a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. En uno de los momentos en los que fue más cuestionado el Señor Jesucristo, es donde refleja la mansedumbre. ¿Quién era Pilatos para hacerle estos cuestionamientos a nuestro Rey, a nuestro Salvador, al Dios Todopoderoso? No era nadie. El Señor Jesús ahí mismo pudo haber hecho lo que hubiera querido para desaparecer a Pilatos. Sin embargo, le contesta, y con una tranquilidad, con una mansedumbre, que ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener. Escucha esta frase. De esta manera los mansos son los únicos legítimos ocupantes de 1 metro de tierra o de un pedazo de pan aquí, en esta tierra. Eso es lo único que tienen los mansos. Y herederos de todo en el futuro. ¿En dónde quieres heredar tú? ¿Dónde quieres heredar tú? Bueno, supongo que es en el reino de los cielos, ¿no? Me imagino que es en el reino de los cielos. Bueno, compórtate y vive como un ciudadano del cielo. Y no solamente te lo digo a ti, ¿verdad? Para que no se sientan tan ofendidos. También me lo estoy diciendo a mí en este momento. Compórtate como una persona que es ciudadano de ese reino. ¿Cómo lo hago? La mansedumbre y las otras características que ya hemos mencionado. Versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es importante entender en esta bienaventuranza que el Señor Jesús está hablando a un pueblo bastante familiarizado con tener sed y hambre física. Porque en ese momento, en la época del Señor Jesús, solamente los ricos no entendían este concepto de hambre y sed. De ahí en fuera todos. Bueno, nosotros tampoco estamos tan familiarizados con esto, por lo menos no en este tiempo de seminario. A lo mejor no te gusta mucho lo que se da, pero de que hay. De que a veces hasta sobra la comida, hasta sobra. Y a lo mejor en este momento tú puedes decir, ay, tengo sed. Quizás estás pensando, no tengo un poquito de sed, pero hace menos de 1 hora comimos. No creo que puedas decir que tienes hambre, al menos que hayas comido muy poco o que comas mucho. Es la única manera en que puedes decir que tienes hambre. Entonces no entendemos los conceptos de tener hambre y sed, pero ellos sí los entendían. Y quizá ese es el problema, porque el Señor Jesús se está refiriendo a que son bienaventurados los que desean, los que anhelan, como si no hubieran comido en 5 días, como si no hubieran tomado agua en 2, 3 días. De esa manera anhelar la justicia de Dios, lo que es bueno, lo que es santo. De esa manera anhelarlo. Y dice el Señor Jesucristo que entonces ellos serán saciados. Y lo hacen como si no hubieran comido en días, porque no se trata de un gusto o de un apetito. No se trata de que hago deporte y tengo sed. No se trata de, son las 6:50, ya quiero que sean las 7 porque me muero de hambre. No se trata de eso. Se trata de un anhelo único, de algo que no has comido en días, de algo que no has tomado en horas posiblemente. Ellos son los que van a ser saciados. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia viene del griego elemon, que equivale al hebreo hesed.
Y Gesed es la fidelidad o lealtad de Dios mostrada a su pueblo judío a través de su pacto. Y fue mostrada esta lealtad de Dios hacia el pueblo en muchísimas ocasiones. A pesar de la infidelidad del pueblo, ahí estaba la fidelidad del Señor. Mientras el pueblo fallaba, nuestro Dios era fiel. Por lo tanto, cuando vemos que Dios se mantiene fiel a nosotros, es porque nos está mostrando su misericordia. ¿Cuántas veces nos muestra su misericordia el Señor? Pues todos los días, en cada momento, uno puede ser consciente de la misericordia de Dios. Y cuando pensamos en esta característica, el misericordioso, entonces nosotros deberíamos ser aquellos que muestran lealtad y fidelidad a las personas. ¿Cuántas veces? Bueno, la palabra Gesed, en su significado, pero sobre todo en el aspecto práctico, en cómo Dios lo aplicaba, cómo aplicaba su misericordia, tendría que ser en todo momento. Ser pacientes. A pesar de que ellos te fallen, pues uno se mantiene. Y hay que ser fieles, y hay que mantenerse, y hay que estar ahí. Porque la misericordia es como la gracia. No se da a los que la merecen, sino a los que realmente la necesitan. Entonces, cuando una persona te falla, cuando una persona te agrede, necesita tu misericordia. Sí la necesita. Y bueno, nosotros somos ciudadanos del reino. Por lo tanto, la misericordia debería ser una característica constante en nosotros. Y dice que ellos mismos entonces alcanzarán misericordia. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Pareciera que está diciendo, si eres misericordioso, entonces recibirás la misericordia de Dios. Pero no, la misericordia de Dios ya la tenemos. Nosotros aprendemos de Él cómo ser misericordiosos. Muy posiblemente se está refiriendo a la misericordia de los demás. Cuando tú estés en una situación donde tengas que expresar la misericordia, posiblemente cuando tú ya estés en otra en las que necesites recibir esa misericordia, llegará hacia ti. Entonces, otra característica más, los misericordiosos. Ellos son parte de la ciudadanía de los cielos. Versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En nuestro tiempo, cuando hablamos del corazón, nos referimos a sentimientos, pero en tiempos antiguos se creía que del corazón partían los deseos, las ambiciones y las decisiones. La misma voluntad estaba ligada directamente al corazón. Pensando en esto, Jesús hace un contraste entre lo que es externo y lo que es interno. Y es importante entender este aspecto de la pureza y la limpieza de corazón, porque el fariseísmo te dice, muestra a través de cosas externas lo que supuestamente eres en lo interno. Pero aquí va al contrario, es una situación interna. La gente no necesita saber o ver que eres limpio de corazón para que realmente lo seas. Puedes tú ser una persona muy callada, que no habla mucho, y ser una persona limpia de corazón realmente. Porque se trata de cuestiones muy internas, tus intenciones sinceras, la pureza de tus pensamientos, la sumisión plena a la palabra del Señor, pero no cuando te mira la gente. No porque, me están viendo, entonces voy a hablar con verdad. No porque ya no me queda de otra, entonces se acabaron las mentiras y a utilizar la verdad. No, en los momentos más íntimos, ahí es donde se manifiesta la limpieza de corazón. Otra característica más de una persona que es ciudadana del reino de los cielos. Obviamente los oyentes estaban muy conscientes de lo que estaba diciendo Jesús acá. Porque pues el Salmo 24, el Salmo 73 y Jeremías 4 hablan específicamente de esto. Así que es un asunto integral. No es un asunto de que en algunas cosas puedo ser realmente limpio de corazón y en otras no. Es un asunto integral. Y un ciudadano del cielo vive de esta manera. Versículo 9, los pacificadores. Dice así, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta palabra aparece solamente en esta ocasión en la Biblia. Nadie más la utiliza, ningún otro escritor, solamente el Señor Jesús, los pacificadores. ¿Y cómo sé esto? Bueno, pues ya saben, Logos es una herramienta esencial para todos nosotros, así que pues yo les animo a que hagan una buena inversión ahí. Los pacificadores significa literalmente
el que hace la paz, el que practica. Y es importante entender que un pacificador no es aquel que ve un problema y dice, no, yo no me meto porque soy un pacificador. O alguien me dice algo, no, yo no respondo porque soy un pacificador. Es el pacificador quien busca que todos estén en paz. Quien ve a sus hermanos y dice, aquí hay un problema, aquí hay un conflicto y yo voy a buscar la paz. Y muy posiblemente hasta yo salga afectado en eso. Pero lo que yo quiero es la paz de mis hermanos. Ese es el pacificador. Y dice entonces que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué van a ser llamados hijos de Dios? Bueno, es muy sencillo. La paz de Dios es algo que Él ha manifestado a lo largo del tiempo. Entonces es algo que Él mismo practica. Es parte de su carácter, es parte de su conducta. Y por otro lado, un hijo normalmente tiende a imitar a su padre. De ahí la frase, ¿no? La famosa frase, eres igualito a tu padre, ¿verdad? Las mamás diciéndole a sus hijos, ay, me salió igualito a mi esposo. Normalmente en cuestiones malas, ¿verdad? Casi siempre es en ese sentido. Pero si lo aplicamos a Dios, quien practica la paz, y nosotros somos pacificadores, por eso vamos a ser reconocidos como hijos de Dios. Versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta es la última bienaventuranza. Y es aquellas personas que están viviendo una situación de persecución. Y la bienaventuranza en sí es un estímulo al cristiano, que a pesar de las situaciones que uno está viviendo, bueno, se siente gozoso y dichoso por lo que recibe y por lo que es y por lo que le está pasando en sí. ¿Por qué hay persecución? Quizás sería la pregunta que todos nos podríamos hacer. ¿Por qué es necesario o por qué debería tener el cristiano persecución? Bueno, la oposición y la persecución vienen porque no podemos tener o no puede haber una relación entre la luz y las tinieblas. Hay choque entre la luz y las tinieblas. El Hijo de Dios que vive manifestando que es parte del reino no se mezcla con los que viven de una manera desordenada. No lo hace. Porque mientras Jesús nos está enseñando la pobreza del espíritu, el mundo alaba a los orgullosos. Mientras Cristo nos dice que aprendamos de su mansedumbre, el mundo abusa de los que parecen ser más débiles. Mientras Cristo nos enseña a ser pacificadores, el mundo es contencioso y peleador. Por eso tenemos persecución. Porque si nosotros practicamos estas características, es evidente que va a chocar con el mundo. Es normal, por eso recibimos persecución. Versículos 11 y 12 nos está diciendo que, el versículo 10 dice por causa de la justicia, pero ya en el versículo 11 dice por mi causa. Es al final Cristo la causa por la cual nosotros recibimos persecución. Es su justicia, porque Jesús es la justicia encarnada, por así decirlo. Entonces por Él es que nosotros recibimos persecución. Y dice ahí también, así que gocémonos y alegrémonos en esta situación, cuando estamos en persecución, de tal manera, y esa es la idea acá del gozo y del alegrarnos, de tal manera nos gozamos que nuestros problemas parecieran nada, que las dificultades que estamos viviendo parecieran insignificantes, que no nos están afectando realmente. De esa manera nos debemos de gozar. ¿Pero por qué nos debemos de gozar? Bueno, porque así como en los relatos de la Biblia vemos muchos personajes que vivieron estas situaciones, así nosotros también las estamos viviendo. Y así como ellos van a recibir su recompensa, así nosotros también vamos a recibir la nuestra. De la misma manera. Y tú puedes pensar en personajes que quizá marcaron tu vida por cómo se mantuvieron firmes a Dios en medio de la persecución. Bueno, esa misma recompensa que ese personaje, que puedes estar pensando ahorita, recibe, tú vas a recibirla. Es la misma recompensa. Por eso nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Estas son las características ya que tenemos en cuanto a las bienaventuranzas.
Así viven los ciudadanos del reino, de esta manera. El Señor Jesucristo nos da una introducción en la manera en que entonces nosotros debemos de comportarnos, porque me imagino que te consideras parte de esa ciudadanía, de ese reino. Me imagino que tú sabes que eres parte de ese reino. Pero los siguientes 4 versículos nos van a hablar de lo que son los ciudadanos del reino. Así que vamos a leer versículos 13 al 16, en el capítulo 5, y dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primero vimos las características de los ciudadanos del reino, y con este último punto vamos a ver la naturaleza de los ciudadanos del reino. Creo que hemos escuchado muchos mensajes que cuando están hablando de este tema específico, pues nos dicen los elementos de la sal y las propiedades y todo eso. Así que no vamos a entrar en esa parte, pero sí entender que dices, vosotros sois la sal de esta tierra. Entonces nosotros, ya en un asunto aplicado totalmente, nosotros somos ese elemento que esta tierra, que este mundo necesita. ¿Para qué? Pues simplemente para no echarse a perder por completo. Por eso la iglesia está aquí. Por eso nosotros nos mantenemos en este lugar. Somos como esa esperanza que todavía queda. Eso es la iglesia. Eso hace la sal, mantiene. Entonces la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, es lo que hace que todavía quede un poco de esperanza en este mundo. Somos ese elemento diferente. Pero esa diferencia solo se hace cuando realmente nosotros vivimos las características que ya hemos mencionado. Si una iglesia no manifiesta esas características que ya vimos hace un momento, las bienaventuranzas, ¿cómo va a ser la sal de la tierra? ¿Cómo va a ser diferente? Por eso no podemos despegar los primeros versículos de esto, porque ahí te está diciendo, esto es la sal, los que viven de esta manera. Entonces la iglesia debería estar viviendo de esta manera, para que de alguna manera no solamente haya esperanza, sino que la gente se dé cuenta que hay una diferencia. ¿Para qué estás tú aquí preparándote? ¿Para qué estoy yo aquí predicando si no es para ser diferentes cuando estemos allá afuera? Si somos iguales, pues ¿de qué sirve? ¿Cuál es el sentido entonces de nosotros si no somos diferentes? Así que la iglesia es esa sal que esta tierra necesita. Y dice ahí, pero si la sal pierde su sabor, pero si deja la sal de ser ese elemento y cumplir con su función, y si la iglesia deja de ser diferente en la sociedad, entonces ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el ministerio que estás desarrollando si no muestra las características del reino? Y tú sabes la respuesta, ¿verdad? No sirve para nada. La sal, si no cumple su función, no sirve para nada. Así que necesitamos vivir con estas características. Debemos de ser diferentes. Olvidémonos en el punto de hay que encajar en la sociedad. No necesitamos encajar en la sociedad. Necesitamos ser diferentes delante de ellos. Vosotros sois la luz del mundo. Y pareciera que esta imagen es como un refuerzo de la primera, de la sal. Pero mientras que la sal está cumpliendo un asunto específico de mantener, ¿no? de dar como ese toque de esperanza todavía a la tierra, la iglesia cumple esa función. La luz, por su parte, cumple otras dos funciones. Primero, te ayuda a ver cuál es tu condición. Eso es lo que hace la luz en medio de tinieblas. Ayuda a ver cuál es la condición. Si a ti en este momento te vendan los ojos,
te meten a un cuarto oscuro y que no ves nada, te quitan el velo, no vas a saber dónde estás. Porque no hay luz, no hay manera. Pero si encienden la luz, sabes en dónde estás y cuál es tu condición. Eso es lo que hace la luz. Y eso es lo que nosotros hacemos o deberíamos hacer ante el mundo. Mostrarles cuál es su condición. Pero la luz no solamente te muestra tu condición, sino que también la luz lo que hace es mostrarte el camino indicado. Te guía hacia ese camino. Nosotros, cuando vivimos con estas características, cuando son parte realmente de nuestro día a día, cuando vivimos de esa manera, es cuando entonces el mundo va a darse cuenta en qué condición están y hacia dónde tienen que caminar. Es solamente en ese momento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya hablamos de las bienaventuranzas. Somos ciudadanos del reino y esto es una declaración, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino. Vivamos como tales. Y perdonen por la palabra que voy a usar, pero aquí como comunidad, como seminario, dejémonos a un lado de tantas tonterías. O sea, ya, como dicen, ¿no?, nuestros padres a veces, ya estás grandecito. Déjate ya realmente de tonterías, de luchas internas, de pelearte con tu compañero por cuestiones tontas realmente. Olvidémonos, dejemos a un lado las posturas. En ese sentido, en el sentido de voy a luchar y voy a batallar y voy a pelearme y voy a discutir. Olvidémonos de tanta tontería. Porque lo único que está haciendo es dividirnos entre nosotros. Aquí hay división, y yo sé que tú lo sabes, aquí hay división en el seminario. Y lo único que está haciendo es provocando una división en nosotros, el estar pensando en tantas cosas que no debo estar pensando, en estar discutiendo por tantas cosas que no deberíamos estar discutiendo, está creando división en este lugar. Pero no solo eso, nos está distrayendo de nuestro objetivo. Nos estamos aquí matando entre nosotros. Y allá afuera, ¿quién ve por ellos? Pues se supone que veríamos nosotros, porque ese es el propósito de la iglesia. Dice versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las características que ya hemos visto. Esas son las buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros cumplimos esa función, somos la sal, somos la luz de este mundo, para que entonces las personas le den gloria a Dios. Si no cumplimos con esto, ¿cómo es que le van a dar gloria a Dios? No va a suceder. Entonces, ya es tiempo. Muchachos, realmente, y les hablo ahora sí personalmente, les digo a ustedes y obviamente me digo a mí mismo, ya es tiempo. Ya es tiempo de vivir como un ciudadano del reino. Cuando van a su hora práctica se les dice, están representando al seminario. Sí, están representando al seminario, están representando al reino. Y eso es lo más importante de todo esto. Porque cuando una persona allá afuera ve cómo eres, y si no estás practicando estas características, entonces esa persona dice, pues así son los cristianos, así son los del reino de Dios, así viven. ¿Cuál es la diferencia? Somos exactamente lo mismo. Entonces ya es tiempo de hacer esos cambios. Y cuando yo estuve estudiando para esta predicación, en muchas ocasiones hasta quería llorar, ¿verdad? Porque salieron muchas cosas de mí que no han sido modificadas, que no han sido cambiadas. Y tuve que pedir perdón al Señor por lo que estaba haciendo. Porque no había realmente entendido o no había querido empezar a practicar cada una de estas características. Quizá en mi carácter puedo manifestar unas más que otras, pero la realidad es de que no soy fiel en el Señor en ese sentido. Me falta cumplir con estas características. Así que no estoy parado aquí con autoridad hacia ustedes. Estoy parado aquí como una persona que desea cambiar, primeramente, yo cambiar y tener estas características, pero también mi oración durante el tiempo que estuve preparando era para que ustedes cambiaran. Porque no creo que aquí haya alguien que pueda decir, yo ya las cumplí todas y vivo perfectamente, a cabalidad, con cada una de estas características. Y soy la luz de este mundo, y soy la sal de esta tierra. No. Entonces es el momento, muchachos, de hacer esos cambios.
Y cuando estaba preparando esto, les digo, un poco triste en algunas ocasiones, porque me había reflejado ahí y decía, no estás cumpliendo con tu función. Pero también estuve estudiando este mensaje, y cuando lo estaba meditando y estudiando, pensaba qué difícil es cumplir con estas características. Qué complicado, y quizá va a ser el asunto acá, ¿no? A lo mejor te sales de aquí y si tú no fuiste de los que se quedó dormido, a lo mejor sí te llegó el mensaje y vas a salir a decir, sí, Señor, yo puedo hacerlo. Y cuando sales, ¡pum! Qué difícil, no, qué misericordia ni qué nada. Qué tolerancia ni qué nada. Qué, nada, ¿verdad? Ninguna. Y yo estaba pensando exactamente lo mismo. Estoy aquí delante del Señor, pensaba ya cuando estaba preparando, estoy delante del Señor y sí, Señor, me siento arrepentido, pero qué difícil va a ser cumplir con todo esto. Y justo en ese momento, preparando este mensaje, estaba leyendo unos libros y quiero compartirles unas palabras del escritor David Burt. Es un muy buen escritor, si en algún momento pueden leerlo. Dice así acerca de este tema específico. Pongan atención, por favor, ya vamos a terminar. Sería un gran error pensar que podemos en la carne satisfacer las exigencias del sermón, pero es igualmente equivocado pensar que a causa de la obra de Cristo podemos prescindir de estas exigencias. Precisamente porque los recursos de la gracia de Dios están a nuestra disposición, el Sermón del Monte deja de ser una utopía inalcanzable y se convierte en la hermosa meta que por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu de Cristo todo creyente aspira a alcanzar. Al final de todo, es Cristo quien te da esa posibilidad, quien te prepara y quien te hace apto para cumplir con cada una de estas características. No, humanamente no se puede, no se puede. Tú y yo no lo vamos a poder, en nuestra carne no lo vamos a poder hacer. Pero Cristo ya nos hizo aptos. Su Espíritu, el Espíritu Santo vive en nosotros. No hay pretextos ya entonces, muchachos. No hay pretextos para que cuando salgas realmente de acá, vayas a tu cuarto, a tus quehaceres, empieces a practicar estas características. Y quizá alcances a alguien de aquí, ¿verdad? Pero sobre todo allá afuera. Que cuando practiques allá estas características, entonces más personas den gloria a Dios por eso. Que más personas reconozcan que hay algo mejor que esta tierra, este mundo, que esto va a pasar. Y entonces entreguen su vida al Señor. Para eso estamos aquí. Para eso somos la sal de esta tierra. Para eso somos la luz de este mundo. Muchachos, a practicar esas características. Somos aptos ya para hacerlas. Cristo nos hizo aptos. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con una oración. Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por este sermón que tú diste. Porque nos haces entender, mi Dios, que realmente no somos de este mundo. Realmente nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a ti, te pertenecemos, tú eres nuestro Rey y somos parte de tu reino, Señor. Te damos gracias por eso, pero al mismo tiempo te pedimos perdón por no vivir de la manera correcta, por no ser personas que manifiesten que son parte de ese reino, Señor. Y entendemos también que es tu gracia, que es tu misericordia la que aún nos tiene aquí en este lugar, a los muchachos preparándose y a muchos de nosotros también trabajando para ti, Señor. Es tu gracia y tu misericordia. Y en esta tarde queremos pedirte, Señor, que tú realmente trabajes en nuestras vidas para que podamos manifestar estas características, Señor. Para que realmente podamos vivir siendo pobres en espíritu. Para que podamos llorar por quiénes somos nosotros y delante de quién estamos, Señor. Que podamos mostrar mansedumbre a los demás. Que podamos anhelar la justicia tuya, Señor. Que podamos manifestar la misericordia, que podamos ser limpios de corazón, Señor, que busquemos la paz entre nosotros, Señor, que a pesar de las persecuciones y las situaciones que podamos vivir, podamos realmente sentirnos gozosos sabiendo que hay una recompensa, Señor, pero sobre todo sabiendo, mi Dios,
que al cumplir estas características te estamos dando la gloria a ti, Señor. Que más gente a través de nuestro testimonio, a través de nuestro carácter, se rinda ante ti, Señor. Que la iglesia cumpla su función, así como lo ha hecho por siglos, así como ha habido personas, hermanos valientes que se han levantado y han decidido mantenerse fieles a ti a pesar de lo que el mundo dice. Así, esta época, esta era, en este momento, esta iglesia, Señor, pueda ser valiente y manifestarse, Señor. Pueda ser valiente y mantenerse firmes en manifestar que somos la sal de esta tierra y que somos la luz de este mundo, Señor. Gracias porque sabemos que obrarás en nuestras vidas, Padre. Y gracias te damos grandemente, te damos las gracias por tu palabra. Que para ti siempre sea la gloria y la honra, Señor. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.